¿Te atraen los misterios paranormales? ¿O será que te apasionan las historias de terror que te quitan el aliento? Juntos exploraremos lugares embrujados, presenciaremos apariciones fantasmales y viviremos en carne propia el terror que habita en las sombras. El payaso en la mecedora. Una historia que parecía inventada hasta que fue real. Espero que este relato les guste. Si es así, por favor, no olvides suscribirte. Prometía ser una noche aburrida. Estela, de apenas 16 años, había aceptado cuidar al bebé de sus vecinos, los señores López. Vivían a solo unas calles de su casa, gente de confianza, trabajo fácil, pago seguro. El niño tenía 2 años. Dormía tranquilo y sus padres salieron a una cena importante. Nada podía salir mal. Estela siguió las instrucciones. Le dio de cenar, lo cambió y lo acostó en su cuna. Luego bajó a la sala y encendió la televisión. Prefería no quedarse en el cuarto del bebé. No por él, por lo que lo rodeaba. El padre del niño, por alguna razón incomprensible, tenía una fascinación con los payasos. Decenas de ellos llenaban la habitación, de porcelana, de trapo, de plástico, colgados en las paredes, sentados en los estantes, rodeando la cuna. Uno en particular la ponía nerviosa. Un payaso grande, del tamaño de un niño, sentado en una mecedora. Demasiado real, demasiado inmóvil, demasiado presente. Estela intentó ignorarlo. Tal vez el bebé ya estaba acostumbrado, o tal vez aún no entendía el terror que lo rodeaba. El silencio se rompió con un llanto desgarrador. Subió corriendo. El niño estaba de pie en la cuna, temblando. Estela lo tomó en brazos, lo revisó. No tenía hambre, no tenía frío, no estaba sucio. Solo lloraba. Y no dejaba de mirar hacia un rincón, hacia la mecedora. Estela evitó mirar. No quería. Pero algo lo obligó. Ahí seguía, el payaso. La expresión pintada en su rostro era grotesca. No se movía, pero algo no cuadraba. Tomó el teléfono y llamó al señor López. ¿Todo bien?, preguntó él, amable. No, el niño no para de llorar, explicó Estela. No sé qué tiene y perdón que se lo diga. ¿Le molesta si quito el payaso de la mecedora? Me está incomodando. Creo que al bebé también. Un silencio. Luego una pregunta. ¿Qué payaso, Estela? El que está sentado en la mecedora. Es del tamaño de un niño. Tiene ropa roja y la cara pintada de blanco. Estela, dijo él con una voz completamente diferente, seca, urgente. Escucha con atención. Toma al bebé. Sal de la casa. Ve con el vecino más cercano y llámame cuando estés segura. No preguntó por qué. No dudó. Simplemente corrió. Minutos después, en la casa del vecino, marcó de nuevo. Su corazón latía con fuerza. Y entonces llegó la policía. Había alguien en la habitación. No era un payaso. No era un muñeco. Era un hombre. Un enano de circo que había entrado a la casa para robar. Al escuchar a Estela subir, decidió quedarse inmóvil, fingir que era parte de la decoración. Esperar a que bajara la guardia. Si ella no hubiese dicho nada, si no hubiese hecho esa llamada,
Esa noche aburrida pudo ser la última para los dos. Por favor, no te vayas. Aún faltan más relatos. Continuamos. Una historia que mi padre juró jamás olvidar. Hace unos años, mi papá y yo íbamos en el coche de regreso a casa. Como siempre, hablábamos de todo un poco, pero había un tema que nunca faltaba entre nosotros: los fantasmas. Desde que tengo memoria, nos gustaba hablar de lo extraño, lo que no se ve, lo que se siente. Cada salida era una nueva historia, pero esa tarde, mientras el sol se filtraba a través del parabrisas y el aire estaba cargado de silencio, mi papá me dijo: nunca te conté de lo que vi cuando viví en la casa móvil, ¿verdad? Yo no tenía idea de a qué se refería. Era un lugar del que apenas recordaba haber ido una sola vez, cuando era muy niño. Pero su rostro cambió, como si algo que había estado enterrado durante años acabara de volver a respirar. Era mediados de los 90. Mi papá atravesaba una mala racha económica y lo único que pudo costear por un tiempo fue una casa móvil, pequeña, vieja y estrecha, ubicada en un parque apartado en las afueras de la ciudad. La casa tenía un aspecto de una caravana olvidada. Al entrar, uno quedaba de frente con una cocinita minúscula, fregadero, estufa oxidada, algunos estantes mal nivelados. A la izquierda y a la derecha, dos estructuras convertibles, camas que podían plegarse y formar una mesa con asientos. Yo había estado ahí una sola vez, y curiosamente la imagen del lugar seguía viva en mi cabeza, como si algo en ese sitio se hubiese quedado dentro de mí, demasiado nítido para haber sido solo una visita. Mi padre se había mudado hace un par de días. Pasó toda la tarde limpiando, organizando cosas, sin hacer mucho caso al entorno. No era de noche aún, pero estaba agotado, así que se recostó en la cama de la izquierda, con la cabeza apuntando justo a la cocina. Entonces lo vio, sin sonido previo, sin puertas que se abrieran, sin pasos. Solo apareció. A escasos 3 o 4 pasos de él, una mujer estaba parada frente al fregadero. Lavaba platos. Sus movimientos eran lentos, metódicos, casi automáticos, como si estuviera atrapada en una rutina que se repetía sin cesar. No podía ver su rostro por completo, pero su silueta era inconfundible. El cabello húmedo, pegado al cuello, la blusa manchada, las mangas subidas. El agua corría aunque los grifos estaban secos. Mi papá se quedó helado. No pudo moverse ni hablar, solo mirar. Y así como llegó, desapareció. Nada dramático, solo se desvaneció, como una imagen que deja de proyectarse. Pasaron un par de semanas. Mi padre decidió no hablar del tema con nadie, hasta que un vecino, entre cerveza y charla, le soltó un dato que congeló su sangre. ¿Sabías que una mujer vivía ahí antes que tú? Se suicidó en una de esas camas. Nadie sabía cómo se llamaba. Nadie quiso decirle más, ni siquiera qué había pasado exactamente. Solo eso, que se quitó la vida y que lavaba platos todo el tiempo. Era la cama en la que mi padre había guardado sus cosas. Desde ese momento jamás volvió a tocarla, ni dejó que nadie más la usara.
Años después, cuando por casualidad volví a pasar por ese parque de casas móviles, noté que aquella vieja caravana ya no estaba. La habían retirado, o demolido, o tal vez alguien más lo ocupaba. Pero hay algo que aún me acompaña cada vez que lavo los platos por la noche, solo, en silencio. A veces, cuando cierro el grifo, siento que el agua sigue corriendo. Y en el reflejo opaco de la ventana una figura se queda quieta, observando, lavando platos una y otra vez como si el tiempo no se hubiera movido.